Buenas, en este video voy a hacer un comentario respecto a una afirmación que hace una persona que dice ser físico que apareció en un directo de Gianni Rivera hace tiempo. ¿Ya? Esta persona que dice ser físico español hace un comentario acerca de la gravedad que es súper vergonzoso, sobre todo porque él dice ser físico. ¿Ya? Escuchamos. Gravitatorio. Es decir, por ejemplo, un experimento que todos hacemos en casa es muy sencillito. Coges una jarra, un vaso, metes un huevo y si el huevo está bien, si es fresco, cae al fondo. Eso lo sabemos, ¿no? Echas sal, flota en la superficie. Sí, sí. Si echas sal, se queda en el medio. Eso lo puede hacer cualquiera. Sí, sí. Entonces dices, ¿y ahí qué pasa con la gravedad? Que la gravedad es tan lista que sabe lo que le he echado yo al agua. Realmente es un poco ahí la controversia de este tema. Ya. Ya escuchamos a este gran físico español. Lo que él dice, bueno, tenemos un huevo en un recipiente con agua y este huevo cae a fondo. ¿Ya? Ahora al agua le echamos sal, lo revolvemos un poco y el mismo huevo queda flotando. Entonces, por ende, concluye esta persona que dice ser físico que de existir la gravedad es algo muy raro, porque es como si la gravedad supiera lo que le echamos al agua. Porque cuando el agua no tiene nada, ahí sí actúa la gravedad y el huevo se va a fondo. Pero cuando el agua tiene sal, es como si la gravedad supiera que el agua ahora tiene sal y por ende deja de actuar y el agua queda entonces flotando en la superficie. Esa es la crítica que realiza esta persona que dice ser físico respecto a la gravedad, dando a entender que es un invento y que por ende la gravedad es, no existe. Es súper vergonzoso que alguien que dice ser físico realice ese comentario, porque demuestra que no aprendió nada. No aprendió nada en su carrera y peor aún, que ni siquiera entiende algo tan básico que es física de colegio, de secundaria, que es el principio de Arquímedes, que por lo menos acá en Chile se enseña en primer año medio, ya que sería el primer año de secundaria, que es un estudiante de 15 años. Lo debe saber. También demuestra que no entiende la segunda ley de Newton, porque básicamente el principio de Arquímedes es la segunda ley de Newton. Tiene que ver con un equilibrio de fuerzas. ¿Ya? Explíqueme un poco este tema. Aquí tengo un huevo, ¿ya? Y sobre este huevo están actuando fuerzas. Este huevo está en el agua, que sería todo esto blanco, que es el papel blanco, sería el agua. Y sobre este huevo están actuando dos fuerzas. En primer lugar está actuando la fuerza peso, que es la atracción de la Tierra sobre ese huevo, que va dirigido hacia el centro de la Tierra, o comúnmente hacia abajo, como se le dice normalmente, y cuya magnitud es igual a la masa del huevo multiplicado por la aceleración de gravedad. ¿Por qué es igual a m por g? Bueno, por la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, que es una ley que se obtiene experimentalmente. Entonces la masa aquí es la masa del huevo y la aceleración es la aceleración de gravedad. ¿Ya? Pero esta no es la única fuerza que está actuando. Hay otra fuerza. Si este huevo estuviera en una cámara de vacío, ¿ya? Ahí sí la única fuerza que estaría actuando sería m por g. Pero como este huevo está en un fluido, en este caso el agua, hay otra fuerza que está actuando que es el empuje del agua. Y esta fuerza de empuje actúa en la misma dirección que, que la atracción gravitatoria, o sea, en la vertical, pero en sentido contrario.
o sea, hacia arriba. Y la denotamos con la letra E. ¿Ya? Estas son las únicas fuerzas que están actuando sobre este huevo. Ahora, ¿cómo yo calculo la fuerza de empuje? El principio de Arquímedes establece que la fuerza de empuje tiene que ver con un volumen desalojado. ¿Ya? ¿Qué pasa? Yo tengo el huevo en un fluido y por el simple hecho de que este huevo está en un fluido, experimenta una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso del volumen de fluido que desaloja. El huevo, al estar en un fluido, ocupa un espacio, un volumen. ¿Ya? Entonces, desaloja ese volumen en fluido. En este caso el huevo tiene un volumen, entonces el huevo desaloja su volumen en fluido. Y el empuje es igual al peso de ese volumen desalojado. ¿Ya? Entonces sería igual a ¿qué? Sería igual a la masa de fluido que desaloja por la aceleración de gravedad. Ahora, yo sé que la densidad se define como la masa sobre el volumen, lo que implica que la masa de fluido que desaloja es igual a la densidad del fluido por el volumen, en este caso el huevo, porque el volumen que desaloja de fluido es igual al volumen del huevo. Entonces, vamos a reemplazar esto acá, porque esto de acá es masa, entonces la reemplazamos ahí arriba. Entonces vamos a borrar aquí. Entonces tenemos que la fuerza de empuje es igual a la masa del fluido, pero la masa del fluido es igual a la densidad del fluido por el volumen del huevo, por entonces la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces esa sería la fuerza de empuje, expresado en función del volumen y la densidad del fluido. Voy a borrar acá arriba para que no quede tan lleno de letras. Entonces lo voy a copiar ahí arriba. Entonces esa es la expresión para el empuje. Es igual a la densidad del fluido, en este caso del agua, multiplicado por el volumen del huevo que está sumergido por la aceleración de gravedad. ¿Ya? Y esto no es más que el peso del volumen de fluido que desaloja el huevo por estar en el fluido. Entonces, aquí el problema es simplemente un equilibrio de fuerzas. ¿Ya? Si el empuje es mayor al peso del huevo, implica que el huevo va a ascender y por ende va a flotar. ¿Ya? Porque si el empuje que está hacia arriba le gana al peso que está hacia abajo, entonces va a ascender, va a flotar. ¿Ya? Si el empuje es igual al peso, implica que el huevo va a estar sumergido y se va a quedar ahí estático. ¿Ya? Porque hay un equilibrio, porque ambas fuerzas se anulan. Si el empuje es menor al peso, o dicho de otra forma, si el peso le gana al empuje, entonces ahora el huevo va a descender y va a llegar a fondo. ¿Ya? Entonces el hecho de que el huevo o flote o se vaya al fondo es sencillamente producto de un equilibrio de la fuerza de empuje ejercida por el fluido y la fuerza peso ejercida por la atracción de la Tierra sobre ese huevo. Si el empuje del fluido es mayor a la atracción de la Tierra sobre el huevo va a flotar. Va a flotar en la superficie. Si el empuje es exactamente igual al peso, el huevo queda sumergido, pero ahí
estático. Si el peso del huevo es mayor al empuje del fluido que le ejerce el huevo, entonces ahora sí el huevo va a llegar a fondo. ¿Ya? Y el empuje, como vimos acá arriba, se calcula tomando en cuenta la densidad del fluido y el volumen del huevo y la aceleración de gravedad. Entonces, ahora aterrizando esto al experimento que dice este pseudofísico. En el caso en que el agua no tiene nada, el empuje que ejerce el agua no es suficiente para compensar la atracción de la Tierra sobre el huevo. O sea, sería el último caso. Si a este le pongo 1, a este le pongo 2 y a este le pongo 3. El caso del agua sin nada sería el tercer caso, en donde el empuje del agua es menor al peso del huevo. Entonces el huevo se va al fondo. Y el caso en que ahora el agua tiene sal, ¿ya? En caso que ahora el agua tiene sal, el empuje sí le gana al peso. Y sería el primer caso. Entonces ahí sí el huevo se queda en superficie flotando. Ya porque cuando uno le echa sal al agua, aumenta la densidad. O sea que hay mayor masa por unidad de volumen. En cierta cantidad de volumen. Por ejemplo, si tomo 1 cm³ del agua sin sal, ese centímetro cúbico tiene una cierta masa. Y si ahora tomo el mismo centímetro cúbico, pero en el agua con sal, ahora ese mismo centímetro cúbico tiene mayor masa. Pesa más. Ya tiene mayor densidad. Entonces, por ende, ahora el empuje es mayor. Ya, ahora el empuje es mayor. Entonces, en conclusión, el principio de Arquímedes tiene que ver con un equilibrio de fuerzas y tiene que ver con la segunda ley de Newton, en donde está participando siempre, 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 siempre está presente la atracción gravitatoria de la Tierra sobre el huevo, que es lo que conocemos como peso, y también está presente la fuerza de empuje ejercida por el fluido. ¿Ya? Entre mayor densidad tenga el fluido, mayor fuerza de empuje va a tener. ¿Ya? Y finalmente, esto es lo que explica si el huevo flota o no flota. No tiene nada que ver con que la gravedad no exista o con que la gravedad es rara y deja de actuar cuando el agua no tiene sal. O sea, y actúa cuando el agua no tiene sal y deja de actuar cuando el agua eh, tiene sal. En ambos casos la gravedad está actuando. En ambos casos siempre está actuando la gravedad. No se puede, no se puede eliminar la gravedad. Por el simple hecho de que estamos en la Tierra, siempre va a estar presente la gravedad. ¿Ya? Siempre está actuando. No es que sea un interruptor que ahora funciona y ahora no funciona. Siempre está actuando la gravedad. Lo que está variando en el caso del agua sin sal y el agua con sal, lo que está variando ahí es la fuerza de empuje. En el caso del agua sin sal, la fuerza de empuje es menor al peso del huevo. Y en el caso del agua con sal, la fuerza de empuje es mayor al peso del huevo. Así que esta persona que dice ser físico ni siquiera conoce y entiende el principio de Arquímedes y la segunda ley de Newton, que son cosas básicas, pero extremadamente básicas, que la debe conocer un chico con 15 años en el colegio. Y por eso, y en realidad, todos los profesionales que son o terraplanistas o que dudan de la forma de la Tierra y que son físicos o algo relacionado o ingenieros, todos los profesionales que sean o ingenieros técnicos o físicos que duden de la forma de la Tierra o que sean terraplanistas, realmente carecen fuertemente de los conocimientos. Así que hay dos opciones. O sencillamente están mintiendo y no son los profesionales que dicen ser. O el otro caso es que sí lo son, pero no aprendieron nada de nada y le regalaron el título, básicamente. Así que eso es todo. Gracias por ver el video.